En muchas ciudades, algunas iglesias nacen en templos grandes, pero hay algunas que nacen en silencio, en una sala pequeña, en el corazón de una familia y sobre todo en el llamado de un hombre que decidió obedecer a Dios. Esta es la historia de una iglesia que nació con una promesa. Yireh Salem. Jehová proveerá en lugar de paz. Hubo un tiempo, momentos en mi vida en que Dios empezó a hablarme de manera muy fuerte. Y en la iglesia donde yo estaba feliz, estaba cómodo, estaba con mucha holgura, porque también toda mi familia estaba ahí. Y sin embargo, la inquietud que Dios puso en mi corazón fue tan fuerte, porque esa inquietud me decía que es tiempo de empezar algo nuevo. Recuerdo que hablé con el Señor y le dije: Señor, si tú vas a proveer en este desafío que hay en mi corazón, voy a ir. Y recuerdo que hablé con el pastor de la congregación, con mi pastor, y le dije que en un año saldríamos de la iglesia. Y ahí comenzó todo. Él nos dio la bendición para salir y fue el inicio para empezar a planificar ese desafío. Obedecer a Dios muchas veces implica dejar lo conocido para caminar hacia lo incierto. Cuando Denis me contó del plan que Dios había puesto en su corazón, yo sabía que no iba a ser fácil porque era comenzar una nueva obra y era toda la familia y no solo él. Pero también sabíamos algo: si Dios estaba guiando, Él iba a sostenernos. Y así comenzó todo. No en un templo, en una sala pequeña de una casa. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Fue un 26 de marzo del 2023. En la sala de mi casa decidimos empezar un culto. Mi esposa, mis 2 hijas y yo. Bueno, es sorprendente realmente que una pequeña sala con una pequeña familia se convierta en una iglesia de ahora. Yo me recuerdo que en los primeros días de abril me invitó el pastor a su casa diciendo que íbamos a orar. Creí que era solo una oración, pero empezó con la oración, la alabanza, la palabra, la ofrenda, y él me dijo que iba a abrir una iglesia. Y yo le dije esta palabra: si es de Dios, va a dar cierto, porque Dios provee. En un principio, los cultos hacíamos improvisadamente, ¿no? En mi casa, en la sala, movíamos los muebles, teníamos que darnos modos y maneras porque las reuniones que hacíamos eran familiares más que todo, ¿no? Con amigos, éramos muy pocos. Y así fue como empezamos los primeros cultos que hicimos. O sea, era como reunión familiar primero, ¿no? Y de ahí fue aumentándose las personas más y más. Esa sala, esa pequeña sala donde solíamos estar, a pesar que era una sala pequeña, solo siendo familiar, yo sentía que no íbamos a estar ahí por mucho tiempo. Había algo en mí que decía que esto iba a cambiar. Pero lo que parecía pequeño, Dios ya lo estaba preparando para crecer.
Mi familia y yo asistíamos a la iglesia donde el pastor salió y cuando supimos de lo que él iba a hacer, entonces decidimos apoyarlo. Sabíamos que no iba a ser una obra fácil, pero sentimos que Dios estaba ahí y decidimos apoyarlo. Y así, lo que comenzó en una familia se convirtió en una comunidad. Llegó un momento donde la sala ya no era suficiente. Habían cultos donde la gente estaba parada porque ya no entraban más sillas. Y yo vi que Dios estaba dando crecimiento a la iglesia, porque de mi pequeña sala bajamos a la sala de mi suegro, que es un poco más grande. Y de la sala de mi suegro nos tuvimos que bajar luego al garaje porque la gente seguía aumentándose y seguía creciendo. Y entonces llegó otra provisión. Recuerdo que una noche vino el hermano Fabio y nos dio la oportunidad de poder alquilar el salón que él tiene en su casa. Y el testimonio más grande es que el día que entramos al salón, solo ese día llovió. Y durante todo casi el medio año que estuvimos en el garaje, no llovió. Y así fue el inicio en el salón. Cuando lo vimos, dijimos, Dios lo hizo otra vez. Dios lo hizo otra vez. Y así nació oficialmente la iglesia. Pero el nombre de la iglesia no fue casualidad. Al inicio, la idea era que la iglesia debería llamarse Salem, que es un lugar de paz. Las personas que venían a la iglesia en los lugares donde estábamos decían que se sienten en paz. Pero cuando entramos al salón, Dios fue proveyendo todo. Y ahí vino el complemento. Un día mi esposa dice, Jehová nos ha dado todo, nos ha provisto de todo. Y así la iglesia se complementó con el nombre Jireh Salem, que significa Jehová proveerá en el lugar de paz. Jireh, que Jehová proveerá, y Salem, lugar de paz. Y en verdad les digo, cada etapa que vivimos hasta el día de hoy fue una provisión de Dios. Desde una sala hasta una iglesia. Pero la historia no termina aquí. La visión que Dios nos dio en ese tiempo es ser en realidad una iglesia visible más que famosa. Una iglesia que sea vista para la necesidad de la sociedad, de la gente y de todos aquellos que necesitan la presencia de Dios en sus vidas. Como iglesia queremos que sea visible en el barrio, en el departamento o en el país o en el mundo entero. Queremos que la gente vea a Cristo en nosotros, en nosotros, en nosotros, en nosotros. Cuando Dios puso este sueño en mi corazón, no sabía cómo iba a suceder. Solo sabía una cosa: si era de Dios, Él iba a proveer. Y hoy, mirando esta iglesia, entiendo algo. Esto no es un edificio. Esto es una familia. Y si algo pudimos aprender en estos 3 años, es que Dios siempre cumple sus promesas. Siempre cumple sus promesas.
3 años después, la iglesia sigue creciendo. Ya estoy viniendo a la iglesia. Si algo hemos aprendido en este tiempo, es que si Dios llama, Él también proveerá. Lo que comenzó en una casa, hoy es una iglesia. Y esta historia recién comienza.